Buenas tardes, Dios te bendiga, Dios te guarde, amado. Recibe un fuerte abrazo en el nombre de Jesús y dispongámonos a recibir lo que el Señor ha dispuesto para esta tarde. Queremos oír la voz de Dios, que sea el Señor hablando en nuestra mente, en nuestro corazón, a todo nuestro ser, trayendo vida sobre nuestros huesos secos. Así que allí donde usted está, pídele al Señor que hable a su mente y a su corazón. Allí donde usted está, deténgase para oír la palabra del Señor. Quiero orar por usted, Padre, que estás en los cielos, en el nombre de Jesús. Hoy venimos delante de tu presencia para darte toda gloria, toda honra, toda alabanza, adoración y dispuestos a oír, Señor, tu voz. Queremos oír voz del cielo, voz de Dios y no voz de hombre, Señor. Te pedimos que seas tú hablando, Señor. Padre, llevamos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, derribamos artibeces, argumentos y toda fortaleza que en nuestras vidas se levante contra tu conocimiento y declaramos que nuestras mentes se unen a la tuya en el nombre de Jesús. Háblanos, Señor. Queremos oírte a ti. Declaramos cielos abiertos sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús. Yo me quito, Señor, para que seas tú usando mi vida para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Así que dispóngase a oír lo que el Señor ha determinado que usted oiga hoy, que usted reciba hoy. Dispóngase a recibir, a apropiarse de lo que el Señor va a ministrar a su vida. Hoy vamos a tocar un tema que se llama activando la espada del Espíritu. Repita, activando la espada del Espíritu. Y vamos a leer la palabra en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Y dice la palabra del Señor: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Que el Señor añada bendición a su palabra. Fíjense que hemos estado hablando que la palabra profética, la palabra que Dios nos ha dado para direccionar a su pueblo en este tiempo, es construyamos la casa, tiempo de construir la casa, pero no la casa nuestra, sino la casa del Señor. Pero cuando nosotros nos abocamos a hacer la voluntad del Señor, construir la casa del Señor es hacer lo que nos corresponde hacer en la casa de Dios. Entonces, cuando nosotros nos abocamos a eso, Dios se va a encargar de todas nuestras situaciones. Pero, ¿cómo construir una casa y estar pasivos? No, sabemos que cuando hablamos de construir, estamos trabajando de edificar, estamos hablando de edificar, de esforzarnos, de actividad. Cuando usted ve que están construyendo algo, usted ve todo el movimiento de personas que hay, obreros, ingenieros, cualquier cantidad de movimiento humano hay, y también pues se gasta mucho dinero para uno construir. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a enfrentar todo lo que tenemos que enfrentar para poder construir la casa? Y necesitamos pues tener toda una armadura que Dios nos ha dado, pero no nos vamos a detener allí, sino nos vamos a detener a la parte principal, que es la palabra del Señor. Por eso el título de hoy se llama Activando la espada del Espíritu. Y dice la palabra del Señor, como leíamos, que toda la escritura es inspirada por Dios, pero toda la escritura de la palabra de Dios. Y es útil para qué, me va a ayudar a enseñar, a redarguir, a corregir, a instruir en justicia, con el objetivo de qué, de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando hablamos de construir la casa, eso habla de acción, movimiento, batallas. Muchas veces disponemos a hacer las cosas de una manera y se levanta toda una oposición para lo que nosotros vamos a hacer. Pero la palabra del Señor nos dice en el libro de Efesios 6, capítulo 6, versículo 14 en adelante, nos dice: estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos, y nos dice que nos ciñamos nuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y no una serie de herramientas para nosotros enfrentar toda esa oposición. Y el versículo
17 dice, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Entonces, la palabra de Dios es la espada del Espíritu y nos ha sido dado, ¿verdad?, como parte de la armadura de Dios para nosotros enfrentar los avatares de la vida. Entonces, la palabra del Señor es sumamente importante para nuestras vidas, porque ella nos nutre a nivel espiritual, ella nos va a iluminar, nos va a orientar, y por eso nosotros tenemos que enfocarnos, porque si nosotros no nos enfocamos, el enemigo va a trabajar en función de ¿qué? Va a trabajar en función de que usted no coma palabra y de que usted no sea fortalecido a nivel espiritual, porque cuando usted deja de alimentarse con la palabra del Señor, su vida espiritual se va debilitando. Y cuando usted pudiera tener una vida donde pudiera tener mayor claridad en sus decisiones, no lo va a tener, sino que a medida que esa vida espiritual, ¿verdad?, se va debilitando, entonces la luz que nos ayuda a ser entendido en las cosas se va oscureciendo. Y esa orientación clara la vamos perdiendo. Entonces cuando es que no sé, pastora, es que me parece, no sé si lo hago, no lo hago, me parece. No es que usted no pueda dudar en un momento, sino que llega un momento que la duda se convierte en un común en su vida. Entonces no es así. En nuestra vida espiritual es importante que usted y yo nos disciplinemos en relación con el estudio de la palabra, porque necesitamos prestar atención. Si usted no se detiene a leer la palabra del Señor, a oírla y a comprender la palabra del Señor, entonces usted no le va a dar la oportunidad de que esa palabra mordee su vida. Y la palabra de Dios es la que va a mordear su vida, guiado, por supuesto, por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo nunca le va a mandar a hacer algo contrario a lo que dice la palabra del Señor. Pero el enemigo siempre va a aprovechar las circunstancias externas para alejarle de esa lectura sagrada, que es la palabra del Señor. Entonces, la palabra requiere que usted preste atención, que usted se disponga, que usted tenga una constante lectura. Pero no solamente eso, sino que también requiere que usted tenga el suficiente valor, la valentía de dejar que la palabra ministre a su vida. Y cuando eso ocurre, entonces la palabra del Señor se va a convertir en un tremendo tesoro interior, porque le va a dar vida, porque va a direccionarle. Y como le decía, si usted no se alimenta con la palabra del Señor, pues usted va a morir a nivel espiritual. Entonces, usted es llamado a ser una persona espiritual, pero como usted no se alimenta, usted se va debilitando y empieza a aparecer esa persona carnal. Y empieza a estar emproblemado, empieza a ocurrir muchas cosas, hasta puede terminar apartándose del Señor. ¿Por qué? Porque usted no se está alimentando. Por eso es importantísimo que usted se alimente. Como creyentes somos llamados a estudiar la palabra del Señor, porque esa es la única fuente verdadera que refleja las enseñanzas de nuestro Dios, de nuestro Padre eterno. La Biblia siempre nos va a llevar a Cristo y nosotros necesitamos conocer más a Jesús, y es a través de la Escritura, a través de lo que dice la palabra del Señor, que usted la va a conocer. Y solamente es allí la palabra la que me va a ayudar a conocer realmente quién es el Señor en el cual yo he creído, cuál es el Dios al cual yo le pertenezco, cuál es su divinidad, su humanidad, su carácter. Entonces tenemos que darle realmente una gran importancia a la palabra del Señor, porque ella es la que contiene la verdad de nuestro precioso Señor. O sea, ahí es donde vamos a conocer quién es Jesús, quién es mi Señor, en quién yo he creído, quién soy yo. Es allí la palabra del Señor. Y mientras usted tenga eso encubierto, entonces usted anda asustado, angustiado, anda con tantas situaciones porque usted se siente solo. Pero resulta que usted no está solo. Usted necesita conocer que usted no está solo. Usted necesita conocer quién fue el Señor que le alcanzó. Necesita más de lo que usted conoció antes de aceptar a Cristo. Usted necesita ir conociendo cada día más quién es el Señor. Además, que la palabra cuando se te revela, lo que te va a ayudar a discernir cuáles son las verdaderas enseñanzas de la farsa. O sea, esto que me están diciendo es, o no es, ¿cómo haces tú para conocer
si un billete es verdadero o falso, tienes que conocer bien el que es verdadero. Entonces, cuando ya tú ves el falso, dices, eso es falso. Necesitas conocer la palabra del Señor para que no te dejes arrastrar por las enseñanzas que no son. Fíjese lo que nos dice la palabra del Señor en Lucas 24, capítulo 24, versículo 25, 27. Dice así, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en toda la escritura lo que de él decía. Que el Señor añada bendición a su palabra. ¿Qué me está diciendo allí? Que la palabra estaba anunciando quién iba a ser Jesús. Y cuando Jesús viene, dice, o sea, está allí en la palabra. O sea, lo que yo estoy diciendo lo dice la palabra del Señor. Mire lo que dice la palabra del Señor en Hechos 17, 10, 11. Y dice la palabra del Señor así. Pablo y Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día la escritura para ver si estas cosas eran así. Repito, dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué hacían cuando recibían una palabra? Bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia. Por eso es que es importante estudiar la palabra, para nosotros no caer en las tentaciones, en las ofertas que el enemigo nos pone constantemente delante de nosotros. Si usted no estudia la palabra, entonces usted va a ser engañado por el padre de mentira, que es Satanás, y que es tremendo mentiroso. Entonces, no, a eso no nos llamó el Señor. El Señor quiere que nosotros andemos con claridad. Amén. Nosotros no somos de las tinieblas, somos de la luz. Pero tenemos que relacionarnos con lo que nos da luz, y es la palabra. Dice la palabra del Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Al que el Hijo del Hombre libertare, será verdaderamente libre. O sea que cuando yo conozco la verdad, estoy conociendo a Jesús, y esa verdad me va a hacer libre. Dice, y al que el Hijo del Hombre libertare, hará libre. Entonces dice, Dios mío, me hará verdaderamente libre, pero me está hablando de la palabra. Sí, porque la palabra es Jesús. Entonces, es importante estudiar la palabra del Señor en todo tiempo. Es importante darle el valor que requiere. Cuando Jesús fue tentado, y eso lo puede ver usted allí en Lucas 4, capítulo 4, versículos del 1 al 13, ¿con qué le respondió Jesús a Satanás? Con la palabra. Con la palabra. O sea, no le respondió en su fuerza, sino con la palabra. Él decía, escrito está. ¿Por qué? Porque Satanás es un mentiroso. Satanás te puede decir 99 palabras que están en la Biblia en el orden que es, pero te dice una que te altera todo eso. Y si tú no conoces la palabra y dices, ay, bueno, sí es verdad lo que dice allí. Alguien me decía, no, pastora, porque la Biblia dice, ayúdate, que yo te ayudaré. Eso no lo dice la Biblia. Pero hay textos que se le parecen y la gente dice, no, la Biblia dice, eso no lo dice la Biblia. Entonces, no, nosotros no nos tenemos que ayudar. Lo que tenemos que colaborar con lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Entonces, para eso tenemos que escudriñar la palabra del Señor, apropiarnos de ella, leer la palabra del Señor y ponerla por obra. ¿Cuál es el propósito de Satanás? La palabra dice que él vino a matar, robar y destruir. Entonces, él va a buscar engañar al mundo, incluso a nosotros, si nosotros se lo permitimos. Y una manera de permitirle al enemigo que nos engañe es no tener conexión con la palabra del Señor. Como arma de defensa, Dios nos ha dado la espada. Y la espada del Señor es poderosa, hermano. ¿Por qué? Porque la espada, la palabra es la voz de Dios. Y la espada del Espíritu, pues, es la palabra del Señor. Entonces, cuando yo uso la palabra de Dios, es la voz de Dios. No, eso no lo dije yo. Eso es lo que el Señor dijo. Y eso lo vemos allí en el libro de Efesios 6, 17. Entonces, la única manera de que usted y yo podamos derribar al enemigo es con la palabra del Señor. De esa manera nosotros
vamos a ver que Él va a huir, que Él va a, a correr, pues, a distancia de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando usted usa la palabra del Señor, usted está resistiendo al enemigo. Usted está diciendo, mira, indistintamente de los escenarios que tú puedas poner delante de mí, yo he decidido creerle al Señor porque escrito está. Entonces hay una palabra que el Señor nos da para cada situación. Y cuando esa palabra el Señor nos la da y decimos, wow, esto es conmigo. Entonces vienen las situaciones, yo uso esa palabra. Y esa es la espada y el enemigo dice, qué fastidio, ya me tengo que ir. No me creyó. No, no te creí, porque ya Dios me había hablado. Mira lo que dice la palabra del Señor en primera de Juan 2:14. Dice, os he escrito a vosotros, jóvenes, porque soy fuerte y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Qué es lo que hace que nosotros podamos vencer al maligno? Nuestras fuerzas naturales, no, hermano. El que la palabra de Dios permanezca en nosotros. Y para que permanezca, usted tiene que escudriñarla, tiene que disponerse a tener tiempos allí, tiempos no que eventualmente, no, hermano, son tiempos disciplinados, que usted diga, bueno, yo todas las mañanas voy a leer la palabra, al mediodía, después que coma, voy a tomar 5 minutos para leer la palabra y antes de acostarme voy a tener un tiempo para hacer un estudio de esa palabra. No tan largo, pero sí lo voy a hacer. Y poco a poco Dios te va a ir desarrollando en ti capacidades que te van a llevar a estirarte y a aprender más, porque una de las cosas que sucede cuando nos detenemos con la palabra del Señor es que el Señor pone en nosotros sed por su palabra. Usted y yo somos llamados a crecer en la gracia de Dios, pero eso no solamente va a ocurrir si nosotros nos detenemos con la palabra del Señor, porque ahí es lo que vamos a conocer qué es lo que es la gracia de Dios.